Hola gente, yo soy Guido de Electrotodos y en el video de hoy vamos a hablar de los diodos Zener, así que empecemos. Para hablar de los diodos Zener primero vamos a repasar un poco los diodos rectificadores que todos conocemos, y si no los conocen les dejo acá arriba una tarjeta con un video que hicimos sobre los diodos rectificadores. Como sabrán, la curva característica de un diodo rectificador es esta. En su parte de tensión positiva lo que tenemos es esta curva, básicamente la de todo diodo, en donde a partir de unos aproximadamente 0,7 voltios, supongamos que es ahí, empieza a conducir más corriente. Y en la parte negativa, es decir, cuando el cátodo tiene más tensión que el ánodo, simplemente no tenemos circulación de corriente, obviamente hablando en un caso bastante ideal en donde no hay corrientes inversas, pero bueno, supongamos que no tenemos ninguna circulación de corriente y la tensión sigue aumentando conforme a lo que lo esté alimentando, pero no hay circulación de corriente. Así funciona un diodo rectificador común. Sin embargo, cuando pasamos a hablar de los diodos Zener, y cambio el símbolo porque el símbolo de un diodo Zener es así, con esas dos rayitas en el cátodo, vamos a ver que su curva hace esto. Es decir, al llegar a un valor de tensión determinado, su corriente comienza a aumentar y la tensión se queda en ese valor. Pero cuando lo usamos en inversa, como pueden ver, acá lo estamos usando con una tensión negativa. Esto quiere decir que la tensión en su cátodo es positiva respecto a la tensión en su ánodo. Y así funciona básicamente un diodo Zener. Cuando la tensión en inversa es la suficiente, su tensión se clava, se queda en un valor y comienza a conducir corriente. La tensión en la que se queda es llamada Vz o tensión del Zener. Entonces, básicamente un diodo Zener nos sirve para mantener una tensión estable. Como pueden ver, al mantener una tensión estable, lo podemos usar como regulador de tensión, uso no muy recomendado ni nada extendido hoy en día, o como por ejemplo referencia de tensión, cuyo uso ya sí se ve un poco más. Básicamente no lo podemos usar como regulador porque, como vamos a ver más adelante, no le podemos exigir mucha corriente a un circuito que utilice un Zener, porque la potencia que va a disipar él y la resistencia que lo acompaña va a tener que ser muy grande. Hoy en día ya existen mucho mejores soluciones como los reguladores integrados que directamente destruyen a un Zener, digámoslo así, porque dan mucho mejores características y lo único que tenemos que hacer es usar un integrado que ni siquiera hay que calcular. Pero bueno, para corrientes bajas el Zener sigue siendo una buena opción cuando no queremos gastar mucha plata. Obviamente el uso en directa del Zener está totalmente descartado, porque para usarlo en directo usamos un diodo común. El Zener se usa siempre en inversa. Entonces, ahora que ya sabemos cómo funciona un Zener, vamos a ver un circuito básico para hacer lo que dijimos antes, una referencia de tensión con el Zener. Y bueno, entonces este sería el circuito básico de un regulador con el Zener, que lo podemos usar como regulador de poca corriente o como referencia de tensión. Básicamente acá tenemos que saber en un principio tres cosas. Uno es obviamente la tensión del Zener, que es la tensión a la que queremos regular. Yo voy a adoptar 5 voltios para hacer más fácil los cálculos. Otro es la tensión de entrada que vamos a tener, o el rango de tensiones de entrada, porque se supone que la tensión de entrada no va a ser estable, por eso la queremos regular. Entonces tenemos que saber en qué rango oscila. Yo voy a decir que oscila entre 12 y 9 voltios. Y otra cosa que tenemos que saber es la corriente que va a consumir la carga, o el rango de corrientes en caso de que sea una carga variable. Por ejemplo, vamos a poner que esta carga va entre 0 mA, es decir que desconectada sin carga, y 30 mA, para poner un valor bajo de corriente. Sabiendo esto, nosotros tenemos que plantear una cosa básica, y es qué parámetros tenemos que cuidar o ver en el circuito. Uno obviamente es la tensión del Zener. Nosotros sabemos que para que el Zener regule, para que mantenga esos 5 voltios acá, necesariamente la tensión de entrada tiene que alcanzar para que la corriente que circula por acá haga que la tensión que caiga en esta resistencia no sea demasiado grande y el Zener salga de regulación. Supónganse, tenemos 9 voltios en la entrada y en la resistencia me caen 6, acá voy a tener 3 voltios y el Zener no va a sacar 5 voltios de la nada. Obviamente voy a tener 3 voltios, el Zener va a salir de regulación y la tensión que yo tenga en la carga no va a ser la deseada. Otra cosa que necesitamos mantener para que un Zener regule es su IZ. Es lo que se llama la IZ mínima.
Es decir, el Zener necesita sí o sí una corriente mínima que le circule para poder regular. En general este valor es de 10 mA. Se sabe que con 10 mA cualquiera o casi cualquier Zener regula. Y después la otra cosa que tenemos que cuidar es la potencia del Zener, ya que obviamente le va a circular una corriente, tiene una caída de tensión y va a disipar cierta potencia. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que ese Zener sea capaz de disipar la potencia necesaria. Entonces, en base a todos estos datos, tenemos que establecer peores casos. Para la corriente del Zener, ¿cuál es el peor caso? A ver, si yo necesito que sí o sí garantizarle una corriente mínima, el peor caso va a ser cuando la resistencia de carga me consuma mucha corriente y cuando la corriente por acá sea la mínima. ¿Por qué? La corriente que circula por la resistencia es la suma de la corriente que circula por el Zener y la corriente que circula por la carga. Si por acá circula poca corriente y encima por acá le estoy chupando mucha corriente, puede ser que no llegue a la corriente mínima para que el Zener regule. Entonces, el peor caso va a ser cuando acá circule la mínima corriente y acá circule la máxima. Obviamente acá la máxima es 30 mA y para que acá circule la mínima corriente tiene que haber la mínima tensión, porque obviamente cuanta menos tensión le cae a una resistencia, menos corriente circula. O sea, que en este caso, el peor caso es tomando 30 mA y 9 voltios. De esta manera vamos a poder calcular una resistencia que garantice que siempre el Zener esté en regulación, porque va a garantizar que siempre le circule la mínima corriente necesaria. Entonces, para calcular esta resistencia simplemente calculamos por ley de Ohm su tensión sobre la corriente. La corriente va a ser la suma de la corriente por la carga más la corriente que queramos por el Zener. Generalmente se adopta IZ mínima de 10 mA porque se sabe que con esa corriente cualquiera o casi cualquier Zener entra en regulación. Entonces, si sumamos 30 mA más 10 mA, sabemos que la corriente por acá va a ser de 40 mA. Y la tensión la calculamos simplemente como 9 voltios menos 5 voltios, porque obviamente la diferencia de tensión es la resta entre las dos tensiones. Acá sabemos que tenemos 5 voltios porque el Zener tiene que estar regulando. Y acá tenemos 9 voltios porque dijimos que íbamos a tomar eso como peor caso. Entonces tenemos 9 menos 5, 4 voltios en la resistencia sobre 40 mA que dijimos que le van a circular, nos da que la resistencia es de 100 ohm. Con una resistencia de 100 ohm, entonces estamos garantizando que acá siempre circulen como mínimo 10 mA y que el Zener siempre pueda regular porque la tensión que cae en la resistencia no va a ser lo suficientemente grande como para que el mismo deje de regular. Entonces, digamos que ya tendríamos garantizadas BZ, E y Z. Sin embargo, ahora para saber cuál es la potencia del Zener, nos tenemos que ir al caso extremo totalmente contrario. O sea, si antes tomamos 9 voltios y 30 mA, ahora tenemos que tomar 0 mA y 12 voltios. ¿Por qué? La potencia que disipa el Zener básicamente depende de la corriente que le va a circular. Si potencia es tensión por corriente, si la tensión es constante, la potencia depende de la corriente. Ahora, cuando acá circula menos corriente, la que resta, la que sobra, va a circular toda por el Zener. Entonces, cuanto menos corriente circule para acá, es peor para la potencia del Zener, porque le va a circular más corriente y va a tener que disipar más potencia. Y por otro lado, cuanto más alta sea la tensión de entrada, va a ser peor para la potencia del Zener, obviamente, porque si es más alta la tensión acá, es más grande la corriente que circula por la resistencia y por lo tanto va a ser más grande la corriente que circule por el Zener. Entonces, el peor caso para la potencia del Zener es la corriente de salida mínima y la tensión de entrada máxima. ¿Cómo calculamos la potencia del Zener? Bueno, en este caso, como la corriente de salida mínima es 0 mA, sabemos que no hay carga, digamos. Es lo mismo que si esta resistencia estuviera o no, porque la carga no existe, no hay. Entonces podemos tomar como que la resistencia y el Zener están en serie. De esta manera, si calculamos la corriente que circula por la resistencia, vamos a tener la corriente por el Zener. Y para calcularla simplemente hacemos tensión sobre resistencia, la calculamos por ley de Ohm. La tensión la tenemos, es 12 menos 5, es decir, 7 voltios. Y la resistencia también la tenemos, es 100 ohm. Entonces la corriente que va a circular por la resistencia y por el Zener va a ser de 70 mA. Y ahora, teniendo la tensión que es 5 voltios y teniendo la corriente que es 70 mA, podemos calcular tranquilamente la potencia. Y tenemos que la potencia es de 350 milivatios. Esta es la potencia máxima que va a disipar el Zener. Por lo tanto, a la hora de elegirlo, tenemos que elegir uno que soporte 350 milivatios. Puede ser de 500 milivatios, de 1 vatio, pero siempre tiene que ser
ser más grande que estos 350. Entonces ya tendríamos garantizada la peseta y de esta manera ya podemos tener un circuito que nos garantice que con estas condiciones de entrada y con estas condiciones de salida vamos a tener 5 voltios en la carga siempre. Acá hay una cosa a ver que es una de las grandes desventajas del Zener. Cuanto menos carga le ponemos a un Zener, él mismo disipa más potencia. O sea, si nosotros tenemos que alimentar un circuito con un Zener, cuando nosotros apaguemos ese circuito o no estemos consumiendo corriente, el Zener va a disipar más potencia. Eso es una gran desventaja que tienen estos diodos. Por eso dije al principio que el mejor uso que se le puede dar hoy en día a un Zener es como referencia de tensión. En una referencia de tensión esta carga suele ser muy grande, por lo tanto la potencia que tenemos que disipar en el Zener es pequeña, lo que nos vuelve mucho más fácil hacer este circuito, porque tenemos que conseguir un Zener de potencia pequeña, una resistencia de potencia pequeña, entonces es fácil de implementar. ¿Cuál es el problema? Aparte de conseguir un Zener de gran potencia, que cuanta más corriente circule, cuanta más potencia esté disipando, más va a subir su temperatura. Y como todo semiconductor, sus características cambian cuando cambia la temperatura. Si en un Zener la temperatura sube, su tensión va a cambiar. Esto pasa en la mayoría de los diodos Zener. ¿Y por qué digo la mayoría? Porque existe un valor de Vz en donde la temperatura es la más estable posible. Está en torno a los 5,1 voltios, que es el valor comercial. Entonces yo les recomiendo, cada vez que vayan a comprar un Zener, a elegir un Zener, elijan de 5,1 voltios porque es el valor de Vz más estable con la temperatura. Así que bueno, ese fue el video de hoy. Si les gustó, los invito a que le dejen un me gusta y a que se pasen por nuestro canal si no lo conocen y no están suscriptos, así ven los videos que hacemos, y si les gustan se suscriban al canal, así se enteran cada vez que subimos un video nuevo. Para eso tienen que tocar la campanita que está al lado del botón de suscribirse. Para eso también están nuestras redes sociales, que se las dejamos en la descripción. Ahí avisamos de vez en cuando subimos un video nuevo. Así que bueno, ahora sí, sin más que decir, me despido. Yo soy Guido de Electrotodos y hasta la próxima. Chau, chau.